Hoy el escenario militar global está cargado de más tensiones que ayer. Y en el centro de este torbellino político encontramos a China, Taiwán y Estados Unidos, cada uno jugando un papel muy crítico en un tablero de ajedrez que parece estar preparándose para una confrontación militar directa de proporciones históricas. ¿Qué es lo que está en juego realmente? Y más importante aún, ¿cuál es el precio de desafiar a una superpotencia como China? La respuesta está en las recientes declaraciones de Pekín, que no son las declaraciones a las que usualmente estamos acostumbrados en su diplomacia. Estas son palabras severas y alarmantes. Quien apoya a Taiwán morirá abrazado. Es un lenguaje bélico que no es casual y tampoco es aislado, tampoco es común en el caso de China. Y viene en un momento donde China está bajo la lupa internacional y parece estar caminando en una muy delgada línea entre la cooperación y el conflicto bélico. Por un lado vemos gestos hacia Estados Unidos buscando mejorar las relaciones bilaterales, pero por otro vemos este bandazo y observamos un aumento en las acciones de intimidación en el mar de China meridional y las declaraciones tan agresivas sobre Taiwán, en un juego de doble cara en donde hoy estamos viendo una pregunta que surge en el escenario geopolítico: ¿qué está buscando China realmente con estas acciones? La respuesta yo creo que podría estar en el temor evidente de Washington ante un posible rearme encubierto por parte de China. Y esos temores no son en balde. Es un miedo que surge aparentemente con razones muy específicas. Recientemente Pekín anunció un incremento del 7.2% en su presupuesto de defensa para el 2024. 7.2 parece no ser la gran cosa, pero tratándose de China estamos hablando de una astronómica e impresionante cifra de 1.600 billones de yuanes. ¿Cuánto es esto en dólares? 207,000 millones de euros y un poco más de 210,000 millones de dólares. Pero, ¿por qué este aumento ahora y qué significa para el delicado equilibrio de poder en la región y en el mundo? Lo que Washington hoy ve detrás de este aumento estratosférico de recursos militares en China es un esfuerzo precisamente de Beijing para modernizar a su ejército y de manera rápida opacar a otros ejércitos del mundo fusionando las industrias civiles y militares. Esta estrategia no solamente está incrementando el potencial militar de China, sino que también está oscureciendo las líneas entre el desarrollo civil y el desarrollo militar. Complica también las respuestas internacionales a sus acciones, pero ¿es este un rearme o es una señal de una agresión inminente o una medida defensiva ante lo que hoy se perciben como amenazas a su soberanía con estas palabras que son realmente directas? No hay mucho a la imaginación. Quien apoya a Taiwán va a morir abrazado por jugar con fuego. Hay que centrarnos un poquito en Taiwán precisamente para entender el contexto de China. La isla ha sido un punto de fricción constante precisamente entre Beijing y el mundo occidental, especialmente contra Estados Unidos, por la política de una sola China. Este discurso ha cambiado radicalmente con la administración de Biden. Tradicionalmente, Washington había apoyado la política de una sola China, hasta que Biden de pronto dijo que apoyaría la idea de reconocer la independencia de Taiwán, y eso contradice a políticas de décadas de Washington. Es defendido esto ferozmente hoy por Pekín, que precisamente ve a Taiwán no como un estado soberano, como lo insinuó Biden, sino como una provincia rebelde, separatista, algo que, por cierto, el mismo Washington ha aprobado en las Naciones Unidas. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como un estado independiente. Y las recientes declaraciones que hoy nos muestran tras las elecciones de Taiwán descarta precisamente que Pekín quiera retirarse del hecho de que Taiwán es una parte inalienable de China. Nos está mostrando también cuál es la postura de Xi Jinping de no permitir ninguna forma de independencia taiwanesa, y lo que hoy se está preguntando el mundo es cómo va a reaccionar otras potencias ante este desafío en Taiwán y ante las amenazas de Pekín.
La comunidad internacional por lo pronto se encuentra en una encrucijada. Mientras por décadas Estados Unidos había reconocido la política de una sola China, el cambio de discurso en la administración de Biden ha generado una división en el consenso general en el apoyo al principio de una sola China en la práctica. El problema es que ese apoyo a lo que hoy se nos dice que es un apoyo a la democracia y a la soberanía de Taiwán enciende una discusión que iba en contra de décadas de una misma línea discursiva de Washington. Es un dilema que se ve exacerbado por las acciones de China en el mar de China Meridional, por lo que estamos viendo que evidentemente es una escalada bélica, una posibilidad de un conflicto militar inminente. Y entonces hoy vemos lo difícil que es equilibrar y mantener estas relaciones estables con China, mientras por otro lado se juega en un doble discurso contradiciendo a la tradicional política de una sola China en un complejo realmente entramado de la diplomacia que hoy se combina con la estrategia militar, con los principios ideológicos, que nos está mostrando un conflicto que parece cada vez más inminente en Taiwán, sobre todo con estas muestras tan concretas del aumento del presupuesto de defensa de China, que nos habla acerca de una preparación militar y estratégica ante lo que pronto podría ser algo que estaría el orden mundial enfrentando, Alba, que es un conflicto en Taiwán. Sí, pero hay que reconocerle algo a China. Son muy astutos, muy inteligentes. Sí, claro. Porque si las barbas de tus vecinos ves cortar, pon las tuyas a remojar. Viendo lo sucedido en Rusia, él ya está mandando también ahora sí que warnings dirían por aquí, ya está mandando advertencias. Sí. Si tú te metes conmigo, te vas a salir quemado, porque yo sí tengo. O sea, yo no me voy a esperar a que te vengas a meter a Taiwán. O sea, párate. Si sigues, vas a salir raspado. Y tiene con qué raspar. China tiene con qué raspar. Entonces, ya suficiente tiene con lo que están pasando en Rusia, y es por eso que él está mostrando los dientes. Y Alba, es evidente que China hoy ve una posibilidad. Me parece el discurso es muy claro y la lógica geopolítica es ahora o nunca, porque hay una división de conflictos y de esfuerzos de guerra por todas partes del mundo. Está el tema de los hutíes, que se acuerdan, por cierto, que habíamos dicho hace unos días en esta misma mesa que era muy probable, ¿se acuerdan? Que decíamos que los hutíes corten los cables de internet que afectan al 25% del tráfico mundial, y pasó. El 25% del internet se cayó. Ahí se cayó Facebook. Se cayó YouTube. Dicen que también un momento dijeron que no tenía nada que ver con los ataques de los hutíes, pero coincidentemente fue en el mismo día en el que se cortaron estos cables. En el mismo momento. Y encima del conflicto con los hutíes, vemos una escalada en Siria. Por supuesto que qué hablar del conflicto Israel y Palestina, que hoy también está incluyendo una escalada de tensiones en el Líbano, en Ucrania y en Rusia. Y ahora también estamos viendo, además de muchos otros conflictos que llevan años, pero la escalada de China, en donde precisamente hoy China está viendo cómo el mundo se está dividiendo en estos esfuerzos de guerra y Estados Unidos no puede hacer frente a todos. Tiene muchos incendios. No puede hacer frente a los compromisos que ya había hecho con Ucrania e Israel al mismo tiempo por el techo de deuda. Ahora imagínate poner otro frente de guerra en Taiwán, justo en un momento electoral. Claro, dirías tú, ya no sabe cuál voltear, si las quemadas o las tostadas. Y entonces en este momento, en donde ya no sabe para dónde voltear, porque tiene muchos fuegos encendidos en el mismo momento, es donde China aprovecha y dice, aprovechando que andas distraído y que si te vienes para acá, acá te termino de quemar. Y es evidente cada vez, Alba, es más claro que lo que estamos viendo aquí en esta teoría del caos es la caída de una hegemonía y el nacimiento de un orden multipolar. Por eso estamos viendo la proliferación de conflictos por varias regiones del mundo, tratando de llenar esos vacíos de poder que hoy está dejando Washington. Y tiene toda la lógica, porque vimos la caída del petrodólar y el surgimiento hoy, por lo pronto, la OPEP, obviamente entiéndase Rusia, Arabia Saudita, no nada más la OPEP Plus. Rusia, los miembros de la OPEP Plus, más también los que son miembros de los BRICS, que también son productores petroleros, ya se han hecho del control del petróleo mundial. Y ellos regulan el precio del petróleo, cuando tradicionalmente esto lo hacía Washington. Hoy el tráfico y el comercio de petróleo ya no se hace exclusivamente en dólares. Otros vacíos de poder que se están llenando en el mundo
Vemos cómo están surgiendo nuevas potencias precisamente para tratar de tomar el control sobre esos vacíos que Washington está dejando, y la manera en la que lo están haciendo es con la proliferación de estos conflictos. Son tiempos muy difíciles, Alba, y me parece que es muy probable que con este tipo de notas que hoy vemos, lo que parece que es inminente, además si a esto le sumamos el aumento presupuestal de China en gasto militar, es que se están preparando para una guerra. Sí. Es que ya lo habían visto venir, o sea... ¿Te acuerdas cuando fue Nancy Pelosi a Taiwán? Sí. Que lo que se llevó de guardaespaldas, o sea, se llevó buques de guerra, portaaviones, se llevó toda la marina estadounidense de guardaespaldas porque fue a Taiwán. Entonces, fue una manera de decir públicamente que respaldaban a Taiwán. O sea, al buen entendedor, pocas palabras. Sí. Una manera de decir respaldamos a Taiwán. Todo lo que llevó Nancy Pelosi para hacer una visita de Estado a Taiwán. Una visita de Estado que luego le reclamó China, porque se supone que no debía, cuando en las Naciones Unidas, Estados Unidos no reconoce a Taiwán como nación, la reconoce como una parte integral de China. Pero pues ya saben, una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Sí. Y en papelito no lo reconocen, pero en sus acciones sí lo están reconociendo. Tanto así que Nancy Pelosi hizo una visita de Estado. Entonces... pues viendo que sí hay respaldo, empezaron a armarse. Y tomando en cuenta la capacidad que tiene China, pues cuando ellos deciden armarse, se arman con bastante y lo están haciendo en este momento. Están teniendo más armas, incrementan, a pesar de que también tienen problemas económicos, como ya lo hemos advertido hace unas semanas que les hablábamos de que, de hecho, dejaron de publicar el número de desempleo, las estadísticas de desempleo que tienen con los recién egresados de las universidades, porque sí tienen problemas en las tasas de desempleo, pero no tienen, pues al ser como más centralizado y Sí, solo claro. uno Claro. tomar las decisiones, en este caso Xi Jinping, pues decide cuánto invertir en el gasto y no Por lo tiene que supuesto. pasar ahora sí que a consenso con el Congreso, con el Senado, como lo tiene que hacer Biden. Entonces él decide, este porcentaje del Producto Interno Bruto se dedica a esto y no hay quien le diga que no. No, y de hecho en las expectativas de crecimiento elevaron sus expectativas al 5% del Producto Interno Bruto, en expectativas de crecimiento, y dijo Xi Jinping que había que hacer sacrificios. Y cuando China dice que hay que hacer sacrificios, son sacrificios de verdad, de comer una vez al día si es necesario. Y digo, ¿quién va a contradecir esto? No hay manera. El problema, Alba, es que esto que estamos viendo es producto de verdad, o sea, es producto de llenar vacíos de poder que ha estado dejando la administración de Biden irresponsablemente, porque desde 1979, Jimmy Carter, me parece que era el presidente en ese año, desde 1979, Estados Unidos acogió la política de una sola China. Era un eje fundamental de las relaciones diplomáticas con China. Ah, no, llega Biden y las rompe. Incluso en este discurso que dio, en donde una reportera se ve un poco fabricada la pregunta, pero le dice, ¿apoyaría usted la independencia de Taiwán? Palabras más, palabras menos. Biden dice, sí, respaldaremos militarmente. Entonces todo el mundo se queda en shock sobre qué pasa si desde tiempos de Jimmy Carter se había aprobado la política de una sola China, se ratificó esto en la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como un estado independiente, reconoce que es una región separatista de China y que China debe de promover por la vía pacífica su unidad. Y de pronto por la vía bélica vemos este cambio de discurso que no se había visto jamás desde tiempos de Jimmy Carter en el 79, y entonces estamos viendo esta proliferación precisamente de una escalada militar que ya está llegando a colmar el plato, con China diciendo quien se meta se muere abrazado por jugar, o sea, en las llamas por jugar con fuego. Claro. Y es una clara referencia a Occidente. Sí, pues es que ¿quién es más le encanta soplarle al fuego? Y más en esta administración, o sea, ahora sí que parezco disco rayado, dirían en mi pueblo. Vuelvo y repito. Cuando tienes un secretario de defensa que viene de la industria armamentista y cuando tienes a Blinken, ¿qué es? Secretario de Estado. Secretario de Estado. Secretario de Estado que proviene de la industria armamentista. Y a Lloyd Austin, el secretario de Defensa, que también viene de la industria armamentista, que el único negocio que conocen es vender armas. Pues hacen guerra donde sea. Si la única
única herramienta que conoces es un martillo, pues Todo crees tiene- que todo se le parece un clavo. Claro. Y agarrarlo a golpes. Si lo único que sabes vender es armas, pues a estallar guerras por el mundo y a hacer negocios y a proliferar una economía de guerra. Pues sí, Es el problema. eso es lo que saben. Ese es el real problema. Porque en otras administraciones había gente que conocía de otro tipo de negocios, entonces buscaban hacer negocios de otras maneras, ya sea con el petróleo, que también han sabido hacer negocio con el petróleo, no nos hagamos de la vista gorda, ¿verdad? ¿Quiénes han sido las principales beneficiarias de todos los conflictos que se han estallado? Pues también la industria petrolera de Estados Unidos. Pero los más ganones en todo esto, pues tanto incendio que hay en el mundo, pues son los famosos bomberos, que son la industria armamentista. Claro. Un saludo a nuestro amigo José Ortiz, que nos ve siempre desde Veracruz, nuestro bello Veracruz. Muchas gracias. A Daniel Vargas, que dice ahora sí va a tener que pensarle 2 veces a Estados Unidos para defender a Taiwán. Sí, el problema es que por aquí yo había leído un comentario que decía Ucrania y Taiwán, Carlos decía, tiene derecho a ser independientes. El problema, amigo, es que lo que vemos es un cambio de discurso. Sí. O sea, el problema de Taiwán es muy diferente al problema de Ucrania. Estamos hablando de polos opuestos. Y no es una cosa occidental o de Estados Unidos. No, es que el mismo Estados Unidos, el mismo Washington, desde Jimmy Carter en el 79, desde Richard Nixon, todos los presidentes de la historia de Estados Unidos desde el 79 habían apoyado una política de una sola China. Claro. Ahora lo que estamos viendo no es otra cosa, no es un interés de la soberanía o la independencia, son ganas de vender armas. Claro. ¿Y las armas para qué sirven? Pues ¿cómo vas a vender armas si no hay guerras? ¿Cómo vas a vender armas si no hay paraguas? Muchas gracias a Chalino Melgoza por tu super chat, amigo. Gracias por apoyar al canal. Sí, y pues sí, ahí veía que dicen que Taiwán tiene derecho a ser independiente. Es que Taiwán es parte de China. Es como si dijéramos que Texas tiene derecho a ser independiente. Bajo la ley de Estados Unidos, aunque Texas se quisiera separar, no puede. O sea, legalmente no puede. No es que quiera. Aunque quiera, no puede. Es como si dijéramos también que Monterrey tiene derecho a ser independiente. Es parte de México. Claro. Así Taiwán es parte de China. Han sido una parte separatista que han querido separarse de China, pero legalmente son parte de China. Mismo Estados Unidos lo reconoce como parte de China, pero en este momento pues necesitan vender armas. Entonces por eso es que le dan el espaldarazo, pero legalmente es parte de China. De hecho, solo 50 países lo reconocen. Entre ellos, el que acaba de tomar posesión, creo que fue Uruguay, Paraguay. Sí. Que voló de Taiwán. Que lo reconocen. Ahora, y es que, Alba, hay toda una historia. Ya lo hemos explicado en un video. Me parece que en el 49, después de que pasó la guerra, digo, ustedes saben, cuando el Kuomintang fue vencido a manos de Mao Zedong, y entonces tuvieron que ser expulsados, fueron derrotados en el 49. Entonces todas estas personas que asumían el cargo, el gobierno en China, pues fueron prófugos, fueron exiliados. ¿Y a dónde corrieron? A una isla que estaba enfrente de China. ¿Qué isla era esa? Pues era Taiwán. Pero Taiwán era parte de China. Ahí se fueron algunas personas que pertenecían al Kuomintang después de que llega Mao Zedong. Y entonces dicen, pues aquí estamos en este pedacito de tierra que es China y aquí nos quedamos, exiliados, pues pero dentro de China. Después dicen, ¿sabes qué? Pues nosotros tenemos nuestro propio gobierno. De hecho, estas personas en Taiwán dicen, nosotros somos el gobierno legítimo de toda China. O sea, ellos dicen, nosotros nunca nos hemos ido, somos los gobernantes de toda China. O sea, no es que Taiwán fuera una cosa aparte, es que en ese momento decían que eran los gobernantes de China y no Mao Zedong. Ante este conflicto que hace Washington en el 79, dice Jimmy Carter, nosotros reconocemos que China es una sola China y que Taiwán es parte de China. Después comenzó este movimiento separatista de decir Taiwán es un país aparte. ¿Pero de dónde? Y entonces Washington dice, no, yo no reconozco esto. Porque veníamos saliendo de una serie de conflictos y firman un acuerdo en la ONU y también el mismo Estados Unidos no reconoce desde entonces a Taiwán como un estado, sino como separatistas. Esto es una historia, amigos, de larga data. No es nueva. Pero esa historia de larga data la borra Biden. ¿Y por qué la borra? Pues evidentemente, como dice Alba, para vender armas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ese es el interés que hay tan fuerte
En Taiwán, aparte de la industria de los microchips que hay en Taiwán, porque ahí es donde se fabrican. Exacto. Entonces, recuerden que Y también para hacerle la maldad ahí en las costas de la China meridional, claro, ¿no? Claro. Pero el apoyo siempre tiene cola. Entonces, en este momento, el apoyo que están dando a la Taiwán, pues tiene cola con la industria de microchips porque todavía no la tienen en Estados Unidos. ¿Cómo se llama esta? SMC. Uh-huh. Todavía no está en Estados Unidos. Van a hacer una en Estados Unidos, pero todavía no está. Entonces todavía sigue en Taiwán y ellos necesitan tener acceso a los microchips. Porque sin microchips realmente ahorita no funcionan ni las licuadoras, nada de lo electrónico moderno funciona sin eso. Entonces necesitan ellos de Taiwán, que es donde está. Entonces necesitan tener amigos. Aparte también necesitan venderle las armas. Entonces... Y aparte de eso, están queriendo sancionar a China prohibiéndole el acceso a chips de última generación. Y esos chips los tiene Taiwán y Corea del Sur. Claro, perdón. Y Japón. Japón, sí. Por eso es que Japón es amigo, es compadre. Entonces yo necesito tener a otro que también tiene los chips, como es Taiwán, pues de compadre. O sea, todo en el mundo pues tiene intereses. Todos se mueven de acuerdo a sus intereses. Estados Unidos, China, Taiwán, Japón, cualquier país que busquemos. Y en este caso, pues por supuesto a Estados Unidos le conviene vender armas y tener el acceso a los chips. Claro, de manera libre. Claro. Y si de por ahí puede ponerle sanciones a China, pues que mejor, es al 2x1, ¿no? Mira, ¿A quién le dan pan que llore? Claro. Como dicen nuestros amigos de negocios TV, todo es geopolítica. Al final de cuentas, todo es geopolítica. Y en este punto en específico, más que geopolítica, todo se trata de vender armas. Uh-huh. Punto. Ese es el negocio. Hay un gran negocio detrás de la guerra. Armas y microchips. Es eso y no más. No hay que cuidar la democracia ni la soberanía. Me preocupa mucho Eso Taiwán. Es un sueño. ¿no? Eso es un sueño guajiro, como dirían. Es un sueño guajiro. Es un sueño que suena bonito en el discurso. Se oye romántico, pero a la hora de la hora es eso. ¿Por qué no te interesan las democracias de otras partes del mundo, incluso de países dictadores a las que se les protege con todo, mientras en otros casos hay un cambio de discurso? Empezando por Arabia Saudita, ¿no? Por ejemplo, tienen el príncipe heredero. ¿Cuántos años Arabia Saudita no fue un protectorado de Estados Unidos? Hasta que se les salió del huacal, claro. Pero tampoco veo criticándolos. No, cada vez un poco más. Cada vez como que dicen, pues ya qué más da criticarlos. Pero lo que pasa es que crearon un monstruo, Alba. Uh-huh. O sea, Arabia Saudita sí se les aplicó bonito porque le sacó a Estados Unidos armas, le sacó tecnología de última generación, creció su economía con el petrodólar. Fue la Sugar Baby. Sí, y después cuando estaba totalmente fortalecido y con nuevos aliados dijo, perdón maestro, yo ya no juego, ya no vendo exclusivamente en dólares. Las armas me las quedo. Negocios, claro. Las armas me las quedo. Eso ya me lo gané mío. Por estar casado tantos años contigo. ¿Verdad? Sí. Sí, definitivamente. Inteligentes los muchachos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.